En Noticias 7 AM, llegó el momento de leer Entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz. Y como usted acaba de escuchar, efectivamente llegó el momento de platicar con Francisco Ruiz, autor de la columna Leer Entre Líneas, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública. Su columna Leer Entre Líneas también la puede consultar en unirradioinforma.com. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy bien, afortunadamente. ¿Qué tal todo por allá? Muy bien, muy bien. Oye, pues antes de entrar de lleno a tu columna, que por cierto, además de buenísima, hoy en particular me hiciste reír mucho con esos ejercicios literarios que haces para contar la política mexicana, pues otra vez acudir a tu voz, acudir a tu voz, Francisco, pues en el contexto del asesinato que se dio el día de ayer aquí en Tijuana del fotoperiodista Margarito Martínez. Tú ya hiciste saber públicamente tu sentir, tu pesar, pero pues finalmente nos regresa a un tema del que hemos hablado constantemente, lo que representa esto en materia de libertad de expresión para nuestro país, y en la fotografía más grande, pues las asignaturas pendientes en materia de inseguridad y crímenes en nuestra región y en nuestra nación. Pues mira, desafortunadamente seguimos bajo este tema, ¿no? Que diera yo porque el tema que estuviéramos hablando fuera positivo, estuviéramos hablando de cambios en la ley, cambios dentro de los programas gubernamentales para brindar apoyo, brindar protección, por supuesto, a quienes están comprometidos con difundir la verdad, ¿no? El trabajo periodístico, el trabajo de la comunicación, sin duda alguna, es fundamental, es un compromiso, como bien señalas, con la libertad de expresión, con el derecho a la información que tenemos los ciudadanos. Desafortunadamente, pues nos enteramos del asesinato de Margarito el día de ayer, un hombre dedicado al periodismo, particularmente en materia de todo lo que tiene que ver con violencia, con seguridad, un hombre joven que pues es privado de la vida en una situación que pareciera ya no sorprendernos a los baja californianos, a los tijuanenses particularmente, por este estado de inseguridad que se mantiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente esto también se repite en Veracruz. Estoy enterado que también ayer fue asesinado el periodista José Luis Gamboa en el estado de Veracruz. Y pues bueno, si bien estoy seguro que las autoridades habrán de realizar sus trabajos en materia de investigación, pues hay que seguir culminando las autoridades a que no solo envíen sus condolencias, a que no solo rechacen o reprueben este tipo de situaciones, sino que realmente pongan manos a la obra y garanticen el derecho que tenemos los ciudadanos a la información verídica y, por supuesto, la obligación que tienen ellos de proveer un ambiente seguro y salvaguardar la integridad de los periodistas, ¿no? Mis condolencias de nueva cuenta a sus deudos y a toda la familia periodística en Baja California. Descansa en paz, Margarito Martínez. Te agradezco mucho, Francisco, tus palabras. Y pues ahora sí, vamos a tu entrega del día de hoy, que titulas Como en botica. Como en botica, así es, estimado David. Pues mira, como reza el dicho, no hay de todo como en botica, y esto hace pues alusión a aquellos lugares donde se vende de todo y que parece que ahí vas a encontrar cualquier cosa, ¿no? Entonces, utilizando esta alegoría, me dio la tarea pues de abordar varios temas en cuanto a la agenda política, tanto nacional como de aquí de la región, particularmente de los estados donde habrá una elección para gobernador en este año, ¿no? Comienzo la participación de esta semana con
la noticia de que un presidente de México, expresidente de México, cumple su centenario. Desconozco, para ser honesto, no tengo el dato si en la historia de México tenemos algún otro antecedente de algún presidente que haya llegado a los 100 años, un personaje con más oscuros que claros, sin duda alguna. Sin embargo, un personaje a quien debemos de reconocer que pues fue el impulsor del desarrollo urbano de Tijuana particularmente. Si bien hizo mucho por el Estado, por supuesto, Tijuana particularmente le debe este reordenamiento urbano, el desarrollo propiamente arranca ahí, ¿no? Luego, pues tenemos que, por supuesto, estamos obligados a referirnos a los estados que van a tener una elección. Vemos a un partido oficial pues ya muy concentrado, ya muy decidido prácticamente, a pesar de que escuchamos algunas inconformidades, como en todo ejercicio de esta índole, pues también pues vemos a la oposición, una oposición que es encabezada por los tres partidos, uno de los tres partidos más antiguos que tiene actualmente en nuestro país, y cómo pues hay una distribución ya de algunos de estos estados, como particularmente en Hidalgo, un estado que pues no conoce la alternancia, que siempre ha sido gobernado por un mismo partido político. Pues en esta coalición que hace PAN, PRI y PRD, el partido tricolor decide ceder esta candidatura al partido blanquiazul, aunque hicieron ahí un enroque muy interesante, porque llega una candidata por parte del partido tricolor abanderando el proyecto o encabezándolo el PAN, ¿no? Es muy interesante cómo la persona que se perfila a ser candidata a gobernadora en Hidalgo, pues sí tiene un amplio currículum, pero también vemos cómo de alguna manera concentra el poder, ¿no? Aspira a ser candidata sin dejar una curul, sin dejar una posición dentro de su partido. Su esposo también en este momento se desempeña como diputado federal, fue exgobernador. Vaya, la concentración del poder se ve de una manera muy marcada en este partido, y me parece que en este momento tan crucial para el desarrollo democrático de nuestro país, en nada abona la concentración del poder, pero tal parece que pues la dirigencia nacional se ha estancado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y pues por otro lado, cerramos con esta serie de declaraciones que ha venido haciendo el presidente de la República en contra de las universidades. Ahí hago hincapié de algo pues que es bastante ignorado durante muchos años. Quienes trabajan en los consulados, en las embajadas de nuestro país, como empleados locales, tienen un tipo de contrato similar al que estaba señalando el presidente de la República, ¿no? Un contrato que tiene un año de vigencia, que les impide tener una relación laboral directa con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no tiene pues lo fundamental dentro de lo que son las prestaciones de ley. Y bueno, pues el presidente anda haciendo señalamientos en la iniciativa privada en lugar de solucionar lo que tiene en casa, ¿no? Es cierto que esta situación laboral en el extranjero no nace con el presidente López Obrador, pero también es cierto que no ha sido resuelto. Y bueno, continúa él haciendo una serie de señalamientos contra la iniciativa privada, particularmente contra las universidades, por no querer volver a las clases presenciales, pero también omite mencionar que él hizo un compromiso porque todo México tuviera una cobertura de internet gratuita, cosa que no se ha conseguido. No ha colocado a México en una posición decente en el desarrollo tecnológico tampoco, y pues tampoco ha garantizado que la salud de todos los mexicanos esté resguardada, ¿no?, de manera apropiadamente. Sí, tema sin duda. Por eso decía que en el sentido más amplio, pues nos íbamos a reír por efectivamente lo que nos planteas, pues como en botica, tal cual, qué mejor título que ese, Francisco. Y en este último tema, pues los ejemplos pues, los tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Aquí en Tijuana, pues como nos decían, pues sabemos que la cosa no sabemos qué hacer, por ejemplo, en las escuelas indígenas, porque por un lado hay un rezago educativo
del grupo vulnerable, un rezago educativo por la pandemia, pero un rezago educativo todavía más amplio porque en estas escuelas de las comunidades indígenas pues no hay internet, no hay computadoras, es más, no hay energía eléctrica y nos urge regresar a clases presenciales, pero por el otro nos dicen no podemos regresar porque los contagios están con todo y al final esto se vuelve un círculo vicioso, sí, en un asunto atípico de la pandemia, pero también en el marco de acciones que se habían convertido en compromiso y pues no se cumplieron, ¿no? O sea, finalmente es algo que está sobre la mesa. Y bueno, ya que decir de Echeverría, es un temazo, como bien lo dijiste, en el sentido de pues estos claroscuros que tiene esa figura política en la historia de nuestro país, pero pues cuando dices pues todos los beneficios que trajo a Baja California y más a Tijuana, pues es un tema sin duda controversial, como platicábamos de otras figuras la semana pasada, Francisco. Te agradezco enormemente, te mando un abrazo y nos escuchamos, Francisco, la próxima semana. Que así sea, un abrazo, muchas gracias y que tengan un excelente martes. Muchas gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, analista político, con su participación de todos los martes, autor de la columna Leer Entre Líneas, que también usted puede leer en unirradioinforma.com. Ya son las